Este es el monumento prehistórico más famoso de Europa y posiblemente del mundo, alrededor del cual se han generado más preguntas que respuestas, porque si bien hay muchas teorías, no se conoce exactamente su propósito, pero ya vamos a hablar de eso. Primero te cuento cómo llegar y algunos tips para visitarlo. Stonehenge está en el condado de Wiltshire. Si estás en Londres, hay una distancia de 140 kilómetros. Para venir en tren tendrías que ir hasta Salisbury y desde ahí tomar un taxi o un autobús. También hay excursiones en español que salen desde Londres. De hecho, hay excursiones que combinan Stonehenge con otros lugares cercanos. Te dejo los links con más info en la descripción. Y si estás recorriendo en auto, tardaría cerca de 2 horas en llegar y tenés el estacionamiento en la entrada. En la descripción te dejo un artículo de mi blog complementario a este video con más info. Stonehenge es el círculo de piedras más sofisticado y reconocido, pero a pocos kilómetros en Avebury hay otro círculo menos famoso y más grande, y lo vamos a ir a ver después, así que suscríbete al canal así no te perdés el próximo video. Ambos monumentos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Apenas llegas tenés la ventanilla para comprar la entrada en el caso de que no la hayas comprado online y otra ventanilla para mostrar tu entrada si ya la compraste online. También tenés los baños, hay unas mesitas para comer en el caso de que te traigas tu propia comida. También hay un museo, que de hecho lo que se recomienda es verlo al principio para tener información y el contexto histórico y después ir hacia el monumento. Pero nosotros estamos muy ansiosos y además pensábamos que iba a haber menos gente si íbamos más temprano, así que salimos directo al monumento y dejamos el museo para la vuelta. Acá podrías elegir ir caminando o ir en autobús que está incluido en la entrada. Había una fila bastante larga para venir en el bus, así que decidimos hacer esta parte caminando, que dice que son 2 kilómetros y que lo haces en 30 minutos. Además el día está hermoso, así que está lindo para caminar. La idea era tomar el bus para hacerlo más rápido, pero viendo la cantidad de gente que había, decidimos caminar. Igual vimos que avanzaba dentro de todo rápido, así que si alguien no quiere caminar, puede esperar el bus. Abre a las 9:30, nosotros llegamos a las 10:15, 10:20 más o menos. Había mucha gente, pensábamos que a esta hora iba a estar tranquilo, no sé si es por el día hermoso que hace, también hay que tener en cuenta que es domingo, pero había muchísima más gente de la que esperaba. Un super tip es comprar las entradas online, primero porque son más baratas y después porque te vas a ahorrar hacer la fila cuando llegas, porque si la habías comprado con anticipación es más rápido el ingreso. Estoy sorprendida por la cantidad de gente que hay, incluso acá en la parte donde vamos caminando hay un montón de gente. La verdad que pensé que viniendo a la mañana, medio temprano, iba a estar más tranquilo, pero no, esto es increíble. Quizás suene exagerado, pero últimamente estuve visitando pueblitos de Inglaterra y lugares no tan turísticos, así que fue un shock ver tanta gente. Otro tip muy valioso es que antes de venir te descargues la audioguía gratuita que está disponible en español en el caso de que no tengas internet, aunque en la descripción te dejo un descuento para comprar una eSIM. Puedes escuchar la audioguía acá mismo mientras recorres o incluso antes de venir, así conoces más sobre el lugar y su historia. Incluso si estás viendo este video por simple curiosidad, no está en tus planes venir, pero querés conocer más sobre este enigmático monumento, también te puedes descargar esta audioguía y escucharlo en tu casa como si fuese un podcast. Después de caminar 30 minutos llegamos al punto cúlmine. El recorrido está armado para darle toda la vuelta caminando a este círculo de piedras y quizás te estés preguntando como yo, ¿por qué están puestas de esa manera? ¿Quién lo hizo? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es su significado? Vas a encontrar un montón de documentales en internet que de hecho te sugiero verlos. Voy a dejar algunos de los que yo vi en la descripción, pero voy a compartir lo que aprendí principalmente de la audioguía, la página oficial y guías oficiales. Stonehenge se construyó en diferentes fases entre los años 3000 y 2200 a.C. Este tipo de monumentos se llama cromlech y este es el único del mundo que cuenta con dinteles, así se llaman a las piedras horizontales que se apoyan sobre otras verticales. Su arquitectura muestra claramente que quienes lo construyeron eran muy ingeniosos y hábiles en ingeniería. Como te dije, no se construyó de una sola vez, sino que fue cambiando durante 1000 años más o menos. El foso circular que rodea el monumento fue el primero que se construyó hace unos 5000 años y es anterior al círculo de piedra central y se lo considera un monumento más básico y primitivo. En un principio el círculo entero sería de color blanco por la piedra caliza de la zona, lo cual lo
convierte en un paisaje bastante diferente al que vemos hoy. Hay varios documentales donde muestran cómo se vería el paisaje. En el foso se encontraron huesos de animales, herramientas y objetos de sílex que se cree que pueden haber sido usados como una ofrenda. Y alrededor de este círculo, en la parte interna, se encontró un anillo con 56 agujeros donde irían clavados postes de madera o columnas de piedra. Muchos de estos agujeros contienen restos de humanos cremados que también se encontraron en el foso. Se calcula que acá se enterraron 150 personas entre los años 3000 y 2800 a.C. Por este tipo de hallazgos es que una de las teorías dice que, al menos en una primera etapa, Stonehenge se usó como cementerio. Otro elemento que destaca es la piedra del talón. Esta piedra en posición vertical, al igual que las demás piedras grandes del monumento, es de un tipo de roca arenisca llamada sarsen. A diferencia de las demás, a esta roca no se le dio forma, sino que está en su estado natural. A ambos lados de esta piedra hay unas zanjas que forman un pasillo que se dirige hacia Stonehenge y continúa hacia el Prado. Esta parte es la sección final de lo que se llama la Avenida, un camino de casi 3 kilómetros que une Stonehenge con las orillas del río Avon. Posiblemente se construyó alrededor del 2300 a.C., después de la construcción del cromlech, y se cree que fue una especie de ruta procesional. Si estuviéramos dentro del cromlech, durante el solsticio de verano veríamos salir el sol por encima de la piedra del talón, y si fuera durante el solsticio de invierno veríamos ponerse el sol en la dirección contraria. Esta alineación demuestra que sus constructores tenían conocimientos del firmamento y que las 4 estaciones serían muy importantes para ellos. Y relacionado a esto es que se levanta la teoría de que quizá fue una especie de calendario o lugar donde se celebraba la llegada de cada estación. Ya mencioné que el foso es anterior al círculo de piedras. Fue hacia el 2500 a.C. que las piedras se colocaron en el centro del monumento. Y acá hay dos tipos de piedras: las grandes, que se llaman sarsen, que pueden pesar más de 30 toneladas, y las pequeñas, que se llaman piedras azules y pesan hasta 3 toneladas. Las más grandes, como te dije, son piedras sarsen, un tipo de roca arenisca que viene de las colinas de Marlborough Downs a 24 kilómetros al norte. La más alta alcanza los 7 metros de altura. Las piedras azules, que son las más pequeñas, es una variedad de roca volcánica que viene del suroeste de Gales a más de 240 kilómetros de distancia. Todo esto hace pensar que fue toda una hazaña y que mucha gente tuvo que participar en la planificación, el diseño y la construcción del monumento. A simple vista no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de túmulos funerarios. Si miras alrededor de Stonehenge, vas a ver en el paisaje unos montículos que son posteriores a Stonehenge, datan de entre el 2200 y 1600 a.C. Hay más de 300 en los alrededores y es una de las mayores concentraciones en toda Gran Bretaña. Se cree que en estos túmulos se enterraban a personas importantes. La verdad es que antes de venir me pregunté si valía la pena. Había leído opiniones opuestas en internet, incluso 2 personas de Inglaterra me dieron opiniones diferentes, pero después de haberlo vivido en carne propia, mi opinión es que sí vale la pena. Nuestra experiencia es positiva a pesar de que hay más gente de lo que pensaba. Además del círculo de piedras en sí mismo, que es el principal atractivo, me gustó el entorno, la caminata, estar en contacto con la naturaleza. Además, tuvimos mucha suerte con el clima que nos tocó. Si ya estuviste acá, me gustaría conocer tu opinión, si te parece que vale la pena, si te gustó, si se lo recomendarías a alguien que está dudando si vale la pena venir o no. Yo definitivamente sí lo recomiendo. Años atrás se podía caminar entre medio de las piedras, incluso tocarlas, pero hoy en día esto solo es posible participando de una visita especial que se llama Stone Circle Experience, pero hay que reservar con 10 meses de anticipación y por supuesto que es más caro. Pero el círculo de piedras que está en Avebury, que te voy a mostrar en el próximo video, todavía se puede recorrer, se puede caminar entre las piedras, incluso tocarlas, así que suscríbete al canal así no te perdés el próximo video. Terminamos nuestro recorrido y volvimos en autobús al centro de visitantes. Tuvimos que esperar el bus unos 5 minutos y el trayecto duró menos de 5 minutos, fue muy rápido esta vez, y para nuestra sorpresa, a esta hora, 2:30 más o menos del mediodía, prácticamente no había fila para tomar el autobús que va hacia Stonehenge, todo lo contrario a cuando llegamos. En el centro de visitantes puedes conocer el antes, el durante y el después de Stonehenge y lo que se conoce sobre el proceso de construcción. Apenas entras tenés una pantalla de 360 grados que muestra cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Después pasas a la parte de las exposiciones. En una de las vitrinas puedes ver objetos que se encontraron enterrados en el área, como picos de asta de ciervos, que son las herramientas que se usaron para cavar el foso circular. También hay huesos de animales que estaban enterrados en el foso. En otra vitrina podemos ver el esqueleto de un hombre que fue enterrado cerca de acá unos 1000 años antes de que se colocaran las piedras de Stonehenge. Cuando murió
tenía entre 25 y 40 años y medía 1,70 m. Cuando este hombre vivía, el área de Stonehenge ya era un lugar de reunión donde se construían monumentos. Acá también tenemos más información sobre los túmulos funerarios. Los trabajos de construcción de Stonehenge finalizaron hacia el 2200 a.C. y desde ese momento y durante unos 500 o 600 años, los habitantes de esta región enterraron a sus muertos en estos montículos de tierra por los alrededores. También hay unas maquetas que muestran las principales fases de construcción de Stonehenge y cómo fue cambiando su aspecto hasta llegar a lo que vemos hoy. Esto es un resumen porque por supuesto hay más cosas para ver adentro del museo, pero vamos a salir a ver las reconstrucciones de las casas que se basan en los hallazgos de 2006 en el yacimiento arqueológico de Darrington Walls, que está acá cerca. Estas estructuras datan del 2500 a.C., cuando se construyó el cromlech. Este descubrimiento fue muy importante porque se han encontrado muy pocos restos de viviendas de este periodo en Gran Bretaña. Y si haces el camino sugerido, al contrario de lo que hicimos nosotros, después de ver el centro de visitantes y estas casitas, sería el momento de ir hacia el monumento, ya sea caminando o en el bus. Te espero en el próximo video para mostrarte el círculo de piedras más grande del mundo.